Bienvenidos a San Sebastián de Garabandal. Estamos en un pueblo de Cantabria, al norte de España, donde hubo entre los años 61 y 65, entre 2.500 y 3.000 apariciones de la Virgen a 4 niñas, entre 12 y 11 años. Entonces estamos aquí en el centro, estamos frente a la iglesia. Vamos a visitar la iglesia. Buenos días. La iglesia que hoy está abierta. Así que vamos a guardar silencio. San Miguel, la Madre Teresa y el Padre Pío. Y San Sebastián. Bien, pues salimos de la iglesia y subiendo por esa calle que se ve ahí enfrente a la izquierda está el inicio de... encontraremos muy pronto la calleja, que es el inicio de toda esta serie de eventos tan excepcionales que se dieron lugar, como dije antes, entre los años 1961 y 1965. Aquí nos encontramos en el centro del peregrino de Garabandal, donde son muy amables y dan todo tipo de información, mapas y todo lo necesario para comprender qué fue lo que sucedió aquí. Tenemos el texto del primer mensaje que dio la Virgen del 18 de octubre de 1961. Nos dice: hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia y hay que visitar mucho al Santísimo. Pero antes tenemos que ser muy buenos y si no lo hacemos nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Hay que comprender que la etimología de la palabra sacrificio viene del latín sacrum facere, que significa hacer sagrado, significa consagrar. No estamos hablando del sentido de la palabra sacrificio que lleva consigo un castigo o una renuncia involuntaria, sino que sacrificio quiere decir realmente santificar, hacer santo, consagrar. Asimismo, la palabra penitencia, que tiene también una connotación, una consabida connotación relativa al castigo, si estudiamos la etimología de la palabra no tiene nada que ver tampoco con el castigo. La penitencia es la voluntad de querer cambiar, de querer cambiar y tomar el buen camino. Este es el primer mensaje del 18 de octubre de 1961. Más tarde, años más tarde, pues creo que fue San Miguel, el arcángel Miguel, que dio este segundo mensaje. Y nos dice: como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira del buen Dios,
sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Recordar aquí el significado de la palabra sacrificio, de hacer santo, consagrarse. Y subiendo por aquí, seguimos. Vamos a subir hacia la calleja, que fue el lugar del inicio de las apariciones. Esta calleja tenía en 1961 muchísimas más piedras de las que tiene hoy en día, y ya veréis que creo que han construido una acera. Si no me equivoco, sí, hay una acera. Bueno, aún no hemos llegado. Estamos llegando. Tenemos ahí enfrente la Peña Sagra. Es una montaña preciosa que está aquí, justo estamos al pie de esta montaña, y por detrás tenemos los Picos de Europa, que es una gran cadena de montaña de Asturias, ya en otra zona. Bueno, pues un poquito más y ya vamos a llegar a la entrada. Aquí la gente sigue su vida cotidiana, la mayoría pues tienen su ganado, otros se dedican también a vender cosas relativas a las apariciones. Aquí estamos entonces, a la entrada de la calleja. Esta calleja que, como os decía yo, tiene una acera que antes no tenía, tiene muchas menos piedras de las que tenía antes, por lo menos en 1961, que es cuando comienza la historia. La historia comienza justo aquí al pie de la calleja. Las niñas se encontraban jugando a las canicas. Y entonces, tras jugar a las canicas, decidieron avanzar un poquito más hacia la casa de aquí. Era el huerto del maestro. Aquí subimos y aquí tenemos la piedra en donde por primera vez, el 18 de junio de 1961, era un domingo, se les aparece por primera vez a las niñas el arcángel San Miguel. ¿Cómo se les aparece? Pues estaban jugando aquí y estaban robando manzanas de la casa del maestro, del huerto de la casa del maestro. Y una vez dentro, con el ruido que hacía, el maestro le dijo a su mujer, sal fuera que me parece que hay ovejas al lado del manzano. Bueno, el manzano ya no está, por lo visto le cayó un rayo. Y las niñas se rieron porque eran ellas las que estaban allí cogiendo las manzanas. Ya con los bolsillos y el estómago lleno de manzanas, salen fuera y se arrepienten de haberlas robado, ¿no? Y empiezan a tirarles piedras a lo que ella pensaba pues que era el diablo que estaba ahí y que les había impulsado a robar las manzanas. Bueno, pues entonces en ese momento una de las niñas, Conchita, dice ¡ay! Y se queda estática mirando, ¿no? Las otras niñas la miran aquí justo en este punto donde hemos visto que se aparece el ángel y le piensan que
que le ha dado un soponcio, que se ha puesto enferma y tal. Dice, vamos a correr y avisarle a su madre, de Conchita, de que le ha pasado algo. Y cuando iban a correr, ya no pudieron correr porque ellas mismas comenzaron a ver al ángel también, ¿no? Entraron en éxtasis y en ese momento se quedaron las 4 viendo al ángel. Bueno, en ese momento unos niños que están aquí jugando empiezan a apedrearlas. Apedrearlas, pues juegos, cosas de niños. Y el ángel San Miguel las lleva a 50 metros más arriba, por esta calleja que se llama la Calleja de la Aventura. Es el nombre de esta calleja. Calleja de la Aventura. Entonces, llevándolas aquí más arriba, ellas vieron al ángel como un niño joven, con las alas muy, muy relucientes, y al cabo de unas apariciones, pues el ángel le dijo que más tarde verían a la Virgen. Verían a la Virgen. Bueno, vamos a esperar un poco porque hay otros visitantes y antes de volver a las explicaciones vamos a permitir que nos dejen un poquito pues el espacio. Bien, pues aquí estamos en un lugar especial llamado El Cuadro. En este lugar llamado El Cuadro, pues pusieron una valla hecha pues con troncos de árbol y con ramas, para que la gente no se abalanzara sobre las niñas, porque en un momento dado pues esto llegó a ser pues una cosa muy conocida, y entonces las niñas no podían estar tranquilas, venían y la gente se abalanzaba sobre ellas. Mucha gente venía para pincharlas porque querían saber si realmente estaban en éxtasis o no. Y entonces vamos a avanzar un poco. Antes vamos a ver qué es lo que vemos aquí. A ver, tenemos una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Se apareció a una de las 4 niñas, se apareció a Jacinta González, en este mismo lugar a finales de junio de 1961. En junio de 1961 es cuando todo comienza. Más tarde, Jacinta, que aún vive, dijo que nunca olvidó la expresión del rostro, la mirada de Jesús en el día en que ella vio al Sagrado Corazón de Jesús. Bien, entonces seguimos subiendo. Aquí estamos. Este es el enclave principal. O sea, el 18 de junio se aparece el ángel. El 18 de junio se aparece el ángel a las niñas por primera vez y le dice que en unos días verían a la Virgen. Entonces, el 2 de julio de 1961 se apareció por primera vez, que era otro domingo, se apareció por primera vez la Virgen a las niñas. Recordemos que las niñas eran Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz. Todas las niñas eran de este pueblo. Tenían 12 años, menos Maricruz, que tenía 11 años. Bien, pues este es el lugar justo donde la vieron por primera vez. Entonces, seguimos subiendo. Subimos. Vemos que esta calleja que sube, las niñas cuando estaban en éxtasis la podían subir de espaldas y de rodillas, en cualquier situación meteorológica o en cualquier situación de tiempo, ya fuera de día, de noche, en cualquier momento. Bien, seguimos.
subiendo por aquí. Es una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Seguimos subiendo. Entonces, aquí había muchísimas más piedras que creo que fueron desapareciendo. En principio yo creo que fue porque se las fueron llevando. Porque las niñas al principio, cuando veían a la Virgen, recogían piedrecitas del suelo y se las daban a la Virgen a besar. La Virgen las besaba y luego las niñas las recogían, ¿no? Eso era el principio. Pero luego, más tarde, la gente empezó a darle objetos personales, pues como medallas, anillos, cadenas. Entonces las niñas en éxtasis recogían los objetos, daban o se lo daba a alguien, lo daban a besar a la Virgen los besaba y luego sabían a quién dárselo, sabían a quién pertenecía cada objeto sin equivocarse, ¿no? Hay que decir que a través de estos objetos besados, ya fueran pues cadenas, ya fueran anillos, crucifijos, lo que la gente tuviera, se produjeron muchísimos milagros, muchísimas sanaciones de personas que estaban enfermas y al besar el objeto que la Virgen había besado se sanaban. Bueno, pues seguimos la marcha por aquí. Vamos a ir por el lado derecho. A ver. Así, vamos acercándonos a la capilla. La capilla de San Miguel, que está a la derecha, subiendo por la calleja, la derecha de la calleja de la Aventura. Seguimos subiendo. Aquí. Esta es. Bien. Llegamos. Pueden pasar a rezar. Bien. Estamos aquí. Llegamos. Aló. Dice: Ave María, Madre de Dios y Madre nuestra. Esta capilla la construyó el abogado don Francisco Sánchez Ventura y Pascual. Este señor era un abogado catedrático de económicas en Zaragoza y vino a investigar las apariciones. Él construyó esta capilla de su bolsillo, la pagó. Es una capilla que se puede desmontar, pero bueno, él la dejó aquí. ¿Por qué tenemos aquí Ave María, Madre de Dios y Madre nuestra? Porque la Virgen, que enseñó a rezar a las niñas, les enseñó el Ave María como se debe rezar por completo. O sea, cuando decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta es la oración completa. Y este señor, don Francisco, puso aquí la frase completa para que se recordara, y de hecho me parece que es como la reza la gente aquí, cuando rezan sus rezos. Bien. Aquí tenemos al Padre Pío de Pietrelcina, cuya historia
muy importante, está vinculada con las apariciones. El ángel San Miguel, tenemos, ahí lo vemos, a San José y a la Virgen. Y en el centro, voy a intentar hacer una ampliación, hay una imagen, un cuadro de la Virgen. Por lo visto, ese cuadro es la imagen que se parece más a lo que las niñas veían. Las niñas veían a una señora muy bella de unos 17, 18 años, con un manto azul y un escapulario, como la vemos ahí, y una corona de 12 estrellas. Hay que recordar que en otras apariciones también se ve a la Virgen con corona de 12 estrellas. Esto sucedió en Umbe, en Vizcaya. Y aquí tenemos, ¿qué pone aquí? Pone, sobre esta piedra se aparecía el arcángel San Miguel. Así que sobre esta piedra aparecía el arcángel San Miguel. Esta piedra que vemos aquí. Y por eso pues se ha construido esta capilla como conmemoración. Así que las niñas veían al arcángel San Miguel, quien a veces le traía la comunión. Hay que decir que también tenían comuniones místicas, si se les, pues creo que se llaman así. Son comuniones en donde en un principio la hostia consagrada es invisible hasta el día en que apareció. Y aquí de nuevo volvemos a ver los dos mensajes. El que hemos leído antes, del 18 de octubre de 1961, y después junto a esta campana vemos el del 18 de junio de 1965, que fue el último. Muy bien. Vamos a continuar. Subimos un poco más. Y justo saliendo de la capilla, a la derecha, hacia arriba, encontramos la subida hacia los pinos. Vamos para arriba. Ahí arriba vemos los pinos. Vamos a llegar la Peña Sagra. Y abajo, San Sebastián de Garabandal. Estamos en los pinos. Guardamos silencio porque las personas están rezando. En este árbol se apareció la Virgen. Aquí se apareció la Virgen muchas veces a las niñas en estos pinos. Y se apareció también al llamado quinto vidente. Entre las personas que venían a estudiar las apariciones de Garabandal había un jesuita llamado Luis María Andreu. Pues como decía el sacerdote jesuita Luis María Andreu, acompañó a las niñas aquí mientras estaban en éxtasis. Este sacerdote daba clases de teología en Burgos y había venido pues para estudiar las apariciones, para saber si tenían fundamentos, si era verdad. Entonces, mientras las niñas estaban viendo a la Virgen, él en un momento dado cambió la expresión de su rostro y empezó a gritar: milagro, 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 milagro. Entonces, en ese momento, él mismo vio a la Virgen. Él la pudo ver. Y así fue, tanto fue que esa noche cuando descendían, porque claro, antiguamente lo que había aquí era un camino, no había ni carretera para subir, entonces bajaban en coche con una familia muy conocida española, que es la familia Fontaneda. Son propietarios de una marca de galletas. Entonces él iba en el coche con la familia Fontaneda, atravesando pues
las montañas o lo que es Cantabria en dirección hacia Reynosa, otro pueblo de por aquí muy importante. Entonces él iba diciendo en el coche, aquí es donde se aparece el arcángel San Miguel, cuya imagen la deben estar restaurando. Él iba diciendo en el coche, iba diciendo a las personas que lo acompañaban, uno era Rafael Fontaneda y su esposa, su hija también estaba, que era muy pequeñita, pues él iba diciendo, este sacerdote decía: hoy es el día más feliz de mi vida. Dice, qué alegría tan grande que tengamos una madre en el cielo. Entonces, a la 1 de la madrugada se para el coche para pues descansar, tomar un café, lo que fuera, y él dice, no, yo me quedo aquí en el coche, Cuando vuelven de tomar el café, estaban en Reynosa, a la altura de Reynosa, el chofer, que es el primero que vuelve al coche, es el mecánico también, y dice, algo le ha pasado al sacerdote. O sea, había dado un suspiro y se había quedado pues muerto. Decía, él había dicho que tenía sueño y echó una cabezada, y al echar la cabezada pues ya no volvió a despertarse más. Y más tarde, pues las niñas, dentro del mismo éxtasis, vieron a este sacerdote, le vieron precisamente le oyeron, mejor dicho, las niñas le oyeron en éxtasis, y él les pudo explicar cómo le explicó detalles de su vida, cómo había sido ordenado sacerdote, incluso les enseñó a rezar el Ave María en griego, que era algo que las niñas era imposible que supieran, puesto que eran unas niñas de este pueblo que no tenían esa cultura como para saber rezar este tipo de oración. La cosa es que esto pues se considera una prueba de que realmente las niñas le oían, hablaban con él, y él también, tras su muerte, pues les dio detalles de su vida, de cómo fue ordenado sacerdote, dónde y cómo. Y su hermano, que también le acompañaba, su hermano, el sacerdote Ramón María Andreu, también jesuita, pues dio testimonio de que estas palabras que las niñas decían sobre su hermano, los detalles de su ordenación, e incluso dio detalles de cómo fue el momento de su muerte, pues dio testimonio de que esto era cierto. Así que por aquí vamos y estamos viendo San Sebastián de Garandal. Bajamos por el mismo camino hacia la capilla. Y ahora vamos a bajar por la calleja. Como os hemos dicho antes, esta era la calleja en la que se sucedieron tantos éxtasis de las 4 niñas, y que subían y bajaban por aquí a veces a gran velocidad que ni los adultos la podían alcanzar. Así que bajando por estas piedras que tiene aún la calleja, podemos tomar un momento de meditación. Bien. Pues no sé si el vídeo puede transmitir la paz que se siente en este lugar. Es un lugar bastante especial. Sabemos que aquí sucedieron cosas extraordinarias, aunque sean muy difíciles de calificar. Yo creo pues que hubo un toque de cielo en este lugar. En aquel momento pues las niñas eran muy inocentes. Cuando dieron aquel segundo mensaje, el que dice que muchos obispos, curas y sacerdotes van por el camino de la perdición y arrastran muchas almas con ellos. Hay que comprender que en aquella época a los sacerdotes se les tenía en muy alta estimación, y el que las niñas pudieran decir este tipo de mensaje
era muy atrevido, porque no se consideraba que un sacerdote pudiera tener ese tipo de defectos, ¿no? Se consideraban prácticamente hombres santos. Con el tiempo hemos visto que la Virgen tenía razón, que el mensaje pues era desgraciadamente pues cierto, ¿no? Así se dieron las cosas, y que esas palabras fueron dadas para que la gente pudiera reconocerlo, pudiera estar preparada, ¿no? De que iba a ser así. Bueno, seguimos bajando. Vamos a llegar a uno de los puntos más importantes por el cual ya hemos pasado, que es el lugar exacto donde se aparece por primera vez. Por primera vez la Virgen. Este fue un domingo, y ahora aprovechamos pues que está un poquito más tranquila esta calle, la calleja, como os dije que se llamaba antes la calleja de la aventura, y podemos quedarnos aquí un poco y meditar en este lugar. Aquí la tenemos. Esto es. Y ahora seguimos hacia abajo. Siempre hay visitas, porque este lugar en todo el año, toda parte del año, en toda época del año, hay gente que viene, incluso en invierno. También hay que decir que aquí nieva bastante. Es un lugar muy frío. Estamos a los pies de los picos de Europa, a los pies de esta peña sagra, de esta montaña que está magnífica, hemos visto antes. Y por ahí detrás, por este lado, están a los picos de Europa. Estamos a la falda de los picos de Europa. Este es el famoso cuadro. ¿Veis? Aquí ya se ve una parte de las... Por este lado esta valla, y luego hacían una valla así por aquí, otra valla así por acá, y las niñas estaban aquí pues en éxtasis, y la gente pues estaba a todo alrededor. Hay que decir que entre las personas que presenciaron estos éxtasis se hallaba gente de toda categoría, de todo tipo de educación. Se hallaban médicos, se hallaban científicos, se hallaban militares, gente de toda clase social, y que presenciaron cosas pues extraordinarias que sucedieron aquí. Muchas sanaciones, como dije, ¿no? Muchas sanaciones. Sí. Bueno, pues ya estamos terminando la calleja. La vamos a terminar en el lugar donde la empezamos, que es el punto donde desapareció el ángel Miguel, que es el principio. Pues muchas gracias por escuchar. Hasta el próximo vídeo.